Tras los muros y rejas de este penal en Huacho, hay un hombre que, a pesar del tiempo transcurrido, no se rinde, buscando que la justicia se dé cuenta de su inocencia. Un hombre cuya pesadilla inició en abril del 2015, cuando fue acusado de robo agravado, para 2 años después ser condenado a 20 años de prisión por un crimen que todo apunta, y veremos a lo largo de este reportaje, nunca cometió. Quiero que la justicia peruana aclare todo esto. ¿Por qué? Porque yo simplemente por una sindicación estoy acá. Han pasado 5 años, Richard. ¿Quién me devuelve eso? ¿Quién? ¿La justicia? No, Richard. Y es que el drama de Carlos Salvador Chafalote, a quien encontramos en pleno trabajo en el taller de cerámica como parte del programa del INPE, Cárceles Productivas, no solo tiene que ver con purgar condena por un crimen que Carlos no habría cometido, sino además, y esto es lo más grave y penoso, el verdadero culpable de aquel crimen del cual se le acusa y que lo ha mantenido encerrado los últimos 5 años de su vida, no sería otro que su propio hermano, José Cristian Salvador Chafalote. ¿Hasta ahora estás resentido con tu hermano? ¿Sí? ¿Qué sientes por tu hermano ahora? Me quitó años de mi vida con mis hijos. Tres hijos tengo, Richard. Dejé uno recién nacido. Tiene por hoy 5 años. No le he criado, mejor dicho. ¿Te arrancaron? Me arrancaron la vida. Discúlpame que llore, pero es un sentimiento ante los hijos, uno siempre los tiene. ¿Tú sientes algún remordimiento por eso también? También. Es una cruz de día a día, por eso que estoy acá, todos los días. Yo debería estar acá en este penal, no mi hermano que está purgando condena inocentemente por mi culpa. Y vaya que parece tener razón, ya que a lo largo de estos años, la justicia, todo indica, ha hecho oídos sordos frente a las abultadas pruebas que no solo exculparían a Carlos Salvador Chafalote de toda responsabilidad criminal, sino además, desde hace 5 años, esa misma justicia ha preferido no escuchar al verdadero culpable, es decir, a José Cristian Salvador Chafalote, pese a que todas las pruebas los indicaban como responsable del crimen, y pese a que él mismo, escuche bien, admitió su culpabilidad en pleno juicio contra su hermano Carlos. Sin embargo, pese a ello, los magistrados decidieron condenar a un presunto inocente. Este es un caso de una condena errónea contra una persona inocente, Carlos Salvador Chafalote. Hemos presentado un habeas corpus en el juzgado penal de turno de Huaura, y lo que pretendemos con este habeas corpus es que se anule la condena, ¿no?, y Carlos recupere su libertad. Debe ser complicado, digo yo, en esa disyuntiva que tiene usted. Es decir, tiene a un inocente, un hijo inocente aquí, y el verdadero culpable es mi otro hijo. ¿Es tu otro hijo? Así es, Richard. Mira, la verdad, aunque duele como madre, ¿no? Pero la justicia cometió un grave error con mi hijo, ¿no? Con el inocente. ¿Dónde está la justicia? ¿Hasta cuándo? Ya lleva 5 años. 5 años y sin tener por qué, siendo inocente. Carlos Salvador Chafalote cuenta que era la noche del 7 de abril del 2015 cuando, mientras cenaba con su esposa y sus 2 pequeños hijos, policías tocaron su puerta para decirle que la mototaxi que se encontraba en el patio de su vivienda había sido una noche antes, es decir, el 6 de abril, utilizada por 3 asaltantes para fugar, luego de robar con armas de fuego una casa. No sin antes, decía la policía, amenazar y maniatar a la dueña de la vivienda y a la hija de esta en Santa María, Huacho. ¿A quién ves cuando sales de la casa? Salgo y encuentro como 2, 3 camionetas, tanto de serenazgo y policía. ¿Ya? ¿Qué pensaste ahí? Yo, ¿qué pasó acá? Digo, salgo, ¿no? Y ¿qué pasó acá? Digo, no sé. Y él se acerca al policía Cristian García. Me dijo, un favor, condúceme la moto a... El propietario de la moto, es mi hermano, le digo, el que lo conduce. Por favor, llévame a la comisaría porque está denunciada esa moto. Así le digo, pero ¿por qué me lo voy a llevar si yo no soy, le digo, el chofer? El chofer es mi hermano. Aquel hermano al que hacía referencia Carlos a la policía era José Cristian Salvador Chafalote.
quien vivía en la parte trasera de la casa familiar, pero que al momento que los policías llegaron, no se encontraba en la vivienda. 13 días después del robo, José Cristian acudió citado a dar su declaración, donde le dijo a la policía que el día del robo él había viajado muy temprano a Lima, aunque señaló no recordar el nombre de la agencia de transportes. También les contó que desde hace 5 meses atrás alquilaba la mototaxi para trabajar por la zona y que además nos explicaba, decía, cómo era posible que esa mototaxi haya participado de un robo cuando él, y solo él afirmaba, tenía las llaves del vehículo. La versión del alquiler de la mototaxi a José Cristian y la modalidad puerta libre fue corroborada por el propio dueño del vehículo motorizado. Sin embargo, cuenta Carlos Salvador Chafalote, él intuyó que algo andaba mal cuando supo, tiempo después, que su hermano le había dicho a la policía que el día del robo había viajado a Lima y regresado a Huacho 3 días después. Carlos sabía que eso no era cierto. Sospechó entonces que su hermano José Cristian podría haber estado involucrado, junto a otros 2 sujetos, en aquel robo violento a una casa del que hablaba la policía. ¿Y le dijiste, oye, por qué estás mintiendo? Sí, le reclamé y él fue donde me dice, ¿sabes qué? Pero ¿qué te preocupes? Si esto queda ahí nomás, es una parte policial nada más, no saben nada y punto. ¿No saben de qué? Pues le digo, no, tú tranquilo nomás que ya yo me voy a encargar. Pero eso nunca ocurrió. Por el contrario, las citaciones policiales y luego fiscales comenzaron a inundar la casa de Carlos, quien rápidamente pasó de testigo a inculpado. Las agraviadas lo señalaban como aquel que participó junto a otros 2 sujetos en el robo. Según la dueña, mientras los delincuentes escapaban, alcanzó a ver la huida de la moto y a lo lejos el número 16, número de empadronamiento de las mototaxis en Huacho. Dato que le sirvió, decían, para buscar en los alrededores dicha moto, la cual encontraron estacionada en el patio de la vivienda de la familia, Salvador Chafalote. ¿Tú dudabas que él había sido o no? ¿Pensaste si ha sido mi hermano o no? ¿En qué momento yo piensas? Le reclamé, ¿por qué viene? ¿Por qué viene? Le reclamé muchas veces. Si hubiese salido otra persona... También los indicaba. No entiendo. En todo el caso que he leído, porque también, como te digo, mandé a traer mi expediente, hay pura sindicación nada más. Él fue. Y no hay otra prueba coherente. Al poco tiempo de iniciar las investigaciones contra su hermano por el robo de la casa, José Cristian fue recluido por otro delito en el penal de Huacho, donde dice, encontró a 2 conocidos suyos, Paul Trinidad y Luis Gómez, 2 sujetos que ya purgaban prisión por otro delito también, al igual que Cristian. 2 sujetos que sabían al dedillo detalles del robo sucedido aquella noche del 6 de abril. Y cómo no saberlo, señala José Cristian, si había sido con ellos, con quienes había entrado a robar la casa y robado todo lo que pudieron, para luego huir en la mototaxi. Le he presentado el expediente, mira cómo están los papeles, le digo. Yo voy a ajustar hasta donde pueda porque la firme... ¿Le mostraste ahí? Claro, pero le digo... Mi hermano se puede ir preso. Ellos me dicen, no, acá no corre, este proceso se cae si tu hermano no es, me dice. No tiene ni una prueba, le digo. Los justos están señalando a tu hermano y tu hermano no es, me dice. Él ni lo conocemos ni me conoce, me dice. A los pocos meses de estar recluido, José Cristian ganó la calle y al darse cuenta que todo hacía indicar que su hermano Carlos sería condenado a 20 años por algo que nunca cometió, decidió no solo revelarle la verdad a Carlos, sino, además, en pleno juicio, la repitió ante los magistrados a quienes le dijo que él era el verdadero responsable del crimen. Entonces, relató y dio detalles respecto a su actuar y el de sus compinches el día del robo. Algo que nos narró años atrás en un primer reportaje, cuando su hermano Carlos llevaba solo meses recluido injustamente tras ser condenado a 20 años de prisión. La puerta estaba así entreabierta. Ya. Hemos entrado. Mi causa Polo estaba con la mano, con el fierro en la mano ya. Hemos entrado, hemos roto y hemos allanado la casa ahí. Le hemos apuntado a la señora. ¿Dónde estaba la señora? Ahí tirada en su mueble, viendo televisión, su hija acá, la pantalla acá. Le hemos hecho... ¿Aquí estaba el televisor? Sí. ¿Qué dice? ¿Ya? Ya. Le hemos reducido con el fierro. ¿Quién tenía el arma? Paul. ¿Entran encapuchados? Sí, estábamos con el rostro cubierto. ¿Cómo? Con bermudas, poleras y un trapo acá. Yo creo que él quiso solucionarlo cuando ya el barco se estaba, mejor dicho, por hundir.
Y es que aparentemente sin una prueba contundente más que la sola indicación de las agraviadas, bastó para que la justicia condenara a Carlos Salvador Chafalote a 20 años de prisión, aunque tales indicaciones parecen haber despertado desde siempre muchas dudas. Un ejemplo claro es la información que la dueña de casa dio a la policía la medianoche del 7 de abril del 2015, 2 horas después de sucedido el robo. Es decir, con los datos más frescos de los delincuentes en su mente, la mujer señaló que los criminales tenían el rostro cubierto. Pone que si personas encapuchadas, ¿cómo reconoce en una rueda de imputado? Yo creo que no, yo lo veo un poco ilógico. Aquel dato de los rostros cubiertos explicaría por qué, cuando la policía llegó a la casa de Carlos la noche del 7 de abril de 2015, en busca de la moto, la dueña de la casa robada, quien también estuvo al lado de los policías, pese a tener frente a frente a Salvador Chafalote, no lo reconoció. Algo que también ella misma señaló en pleno juicio en la audiencia del 3 de julio del 2017. ¿Usted reconoció al acusado en ese momento cuando está la moto? No. Yo tengo este tic en este brazo, mira. ¿Ves? Por mi accidente en mi moto lineal se salió mi codo y mi hombro. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Tuve un accidente y quedó con esta secuela. Okay. Y el policía que me dice, ¿por qué tiemblas? ¿Te sientes culpable? Un dato adicional que señaló la dueña de la casa robada cuando denunció el hecho a la medianoche del 7 de abril del 2015, 2 horas después del robo, fue que uno de los delincuentes que entró a su casa tenía una evidente herida en la mano izquierda. Dato importante teniendo en cuenta que la hija de la dueña, y agraviada también durante el robo, mencionó aquella herida respecto a uno de los delincuentes que reconocían, se suponía, era Carlos Salvador Chafalote. ¿Alguna cicatriz que haya visto el señor que los apuntó con un arma de fuego? En ese momento sí, tenía acá en la mano. Lo que pasa es que se veía que tenía una herida, pero él estaba forrado con esa mano, la tenía vendada con una franela roja. Entonces, ¿cómo sabe que tenía una herida? Porque se le veía. Déjame decirte, Richard, que yo en plena audiencia le dije a mi abogado, le dije a los jueces que por favor tomen en cuenta que yo me acerque ante los jueces y le diga, posterior a una herida debe haber una cicatriz contundente. Exacto. Le dije al juez, tomé la palabra, y los jueces me negaron ese rato. ¿No quisieron ver? No quisieron ver, porque supuestamente que para una herida contundente, envuelta con un trapo, con sangre que había, debe haber una cicatriz. Pero yo no tengo nada de esa cicatriz. ¿Tu hermano la tenía? No, él tampoco las tiene. O sea, era uno de los... Yo la verdad que el que sabe es él. Mi hermano tiene, la que tiene es mi encausado Paul Trinidad, él sí tiene una cicatriz en la mano izquierda. Al momento de coger a la chica de amarrarle, ahí la ha tenido que ver. Y ya que hablamos de la hija en juicio, esta señaló también que cuando el 28 de mayo del 2015, casi un mes después del robo, reconoció en rueda de reconocimiento físico a Salvador Chafalote, lo hizo porque se acordó, decía, que había sido la policía semanas antes quien le mostró su fotografía. Me enseñaron un álbum de fotos donde yo podía reconocer a la persona, fue ahí que yo la reconozco con nombre ya. Entonces fue ahí donde yo veo y me dice, él es tal persona. O sea, ella cuando hace ese reconocimiento... Ya sabía. Con apellido, ya sabía nombre, apellido, características de Carlos. ¿Y eso es legal? Esto es ilegal. Es ilegal porque es una rueda de reconocimiento sugerida. A la hora de valorar esas pruebas, los jueces no dicen absolutamente nada. Hoy el doctor Juan Ortiz, presidente de Inocentes Perú, dedicada a la defensa de sentenciados injustamente, lucha por lograr a través de un habeas corpus presentado esta semana la libertad de Carlos. Un camino que podría terminar definiéndose en unos meses en el mismísimo Tribunal Constitucional. Como tú mismo lo has dicho, se hará justicia. Se hará justicia. El que lo hizo lo tiene que pagar. Y el que no lo hizo, tiene que irse afuera. Ese soy yo, Richard. Yo no tengo nada que ver acá, Richard. Y yo tengo la esperanza, Richard, de que está llegando a su fin. Está llegando a su fin.